Hola, bienvenidos al podcast Charlas Nutritivas, un podcast en el cual pues, hablamos de nutrición y otros temas relacionados con un ponente diferente en cada semana. Yo soy Jessica Muller, soy dietista nutricionista y estoy con Alex, que Hola, ¿qué es tal? dietista nutricionista y entrenador. ¿Qué tal, Alex? Muy bien, aquí con ganas de programa de hoy. Bueno, hoy tenemos unas invitadas muy especiales que son Nutralia. Ellas son Ana y Laura Bilbao. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo estáis? Hola, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, bien. Bueno, como sabéis, el podcast tiene tres partes. Una primera en la cual vamos a hacer una entrevista pues, para conocer a Nutralia desde un punto más personal, quizás cosas que la gente no conoce. Después una parte más técnica, pues ya a conocer a Nutralia un poco a nivel profesional. Y por último, la parte de noticias, en las que os traemos pues, las noticias de actualidad, los últimos artículos científicos. Bueno, la primera pregunta es siempre obligatoria, es ¿quién es Ana y Laura Bilbao? Contadnos un poco para que os conozcan un poquito más. Bueno, pues Ana y Laura Bilbao son hermanas mellizas, primero de todo. Somos dietistas nutricionistas y también hicimos el máster de profesor de educación secundaria para poder, bueno, pues al fin y al cabo ser profesoras de ciclos formativos, principalmente de la familia de sanidad. Somos unas apasionadas de la nutrición también, entusiastas y la verdad que muy contentas de un poco todos los pasos que estamos siguiendo. Sí, nada, somos dos personas que nos gusta mucho nuestro trabajo, que disfrutamos con lo que hacemos, que nos gusta mucho ayudar tanto a los pacientes como a los clientes que tenemos como a los estudiantes también, porque bueno, pues yo además estoy más en contacto con estudiantes y el poder ayudar a futuras generaciones y demás, pues siempre es muy gratificante, la verdad. Y porque todos estudian nutrición y conocer el proceso desde que acabasteis la carrera hasta llegar a donde estáis, así un poquito más, de forma resumida. Pues mira, a ver, esto es una pregunta que, como sabéis, hago el primer día de clase. ¿Por qué decidiste estudiar nutrición? Y realmente Ana lo tenía mucho más claro que yo. Y la decisión fue porque era una de las pocas carreras universitarias de la salud que no tenía física. De hecho, la única en su momento, porque sí, empezamos diplomatura. Sí, en su momento era la única que no tenía física, porque, bueno, química, física, matemáticas, no, a mí especialmente no se me daba muy bien. Y entonces, bueno, pues me acuerdo que en el 2007, cuando empezamos, existía aquí en Valencia lo que es una feria que era el Forma Empleo, en el que nos contaban, pues, en la feria de muestras, pues, sobre las diferentes carreras. Y entonces, bueno, pues fuimos a las diferentes charlas y fue la que más nos llamó la atención. Ella lo tenía más claro que yo. No tenía física, o sea, esa era mi premisa. No tenía, así como hay muchos de vosotros que sí que tenéis al principio esa pasión por la nutrición, nosotros la descubrimos más durante y después la carrera. Sí, después más bien, más que durante. Sí. Y luego ya fue cuando terminamos la carrera en 2011 y al año siguiente hicimos el máster de profesor de educación secundaria. Fue cuando lo empezamos después. Bueno, ahora en física, si quieres Ahora sí que tiene, sí. la quitaré de la lista. Bueno, contándonos un poco cómo fue en qué momento llegasteis a pensar la idea de crear Nutralia y un poco cómo fue el proceso. Decir, vale, quiero crear esta empresa que se llame de esta manera y cómo nació. Pues cuando terminamos el máster no sabíamos qué es lo que hacer porque sí que es verdad que con el máster puedes o bien dar clase en un centro privado o bien presentarse a posiciones y ser profesor de un centro público. Pero bueno, asistimos a unas jornadas de ADEIT que hablaban sobre hacer prácticas en el extranjero, se llamaban las becas Leonardo, y fuimos porque Laura estaba interesada en hacer prácticas fuera. Y recordamos que, bueno, pues aprovecharon y vinieron para preguntarnos si alguien quería emprender. Y levantaron escasamente la mano, pues 4 o 5 personas. Y nosotras no fuimos de esas personas que levantamos la mano, porque ni en la carrera ni después pensamos en emprender. Entonces, bueno, pues terminamos la charla y Laura y yo dijimos, ¿y por qué no nos presentamos a este curso a ver? Porque no es un curso sin más, te hacen una entrevista previa para que ellos, digamos, que se aseguren de que cuando tú termines ese curso pongas en marcha tu proyecto. Tal que, bueno, lo estuvimos hablando y lo hablamos también con nuestros padres y decidimos hacer un curso que formaba parte de la DEIT. Se llama Desarrollo de Ideas de Negocio, de Formación de Ideas de Negocio, que duraba 3 meses, desde octubre a diciembre.
Y en diciembre era cuando presentábamos el proyecto con nuestros compañeros. El 12 del 2012. Sí. Fue cuando presentábamos el proyecto y ya no teníamos nombre. No. O sea, claro, nosotros teníamos que presentar el proyecto y no teníamos nombre. Pues típico, no sé si alguna vez os ha pasado que hay que poner un nombre, pues coges una hoja, empiezas a poner nutrición, alimentación, Ana, Laura, nutricionista, un montón de palabras relacionadas con la nutrición. Es una de las cosas más difíciles. Es una de las cosas más difíciles es poner un nombre. Y de repente, justo el día de antes, y esto es real, lo hemos contado varias veces, incluso en alguna ponencia con Adinu, que el día de antes, nuestra madre cuando se levanta de la cama dice, he soñado con Nutralia, con el nombre Nutralia. Y fue de, bueno, vamos a buscar a ver si existe. Existía, pero era una empresa de piensos de animales, de Argentina o de no sé qué país, sí. Y como no existía con 2 T's, pues entonces decidimos ponerle Nutralia con 2 T's, le encontramos el significado de Nutralia, nutrición, Al de alimentación, y Laura y Ana, que de Lía final. Y así nace Nutralia en 2012/2013, más o menos. Está bueno. ¿Y cómo es el proceso de trabajar juntas? ¿No? ¿Se hace más fácil o más difícil al ser hermanas? ¿Y cómo lleváis el tema de trabajar en conjunto y llevar una empresa juntas? Venga, los trapos sucios. A ver, es que hay mucha gente que piensa, o muchas veces hemos escuchado, de hecho, cuando Laura hacía sus primeros cursos de emprendimiento, que no aconsejan emprender con un familiar. Sí. Y yo, por ejemplo, en eso, o con una pareja, en eso no estoy del todo de acuerdo. Sí, porque, a ver, lo bueno que hay es que hay mucha confianza. Nosotros nos llevamos muy bien. Entonces, al llevarnos muy bien hay mucha confianza, pero a veces hay excesiva confianza, en la que a lo mejor una persona no se lo dirías a un amigo, aunque tengas confianza, no se lo dirías de la misma manera que a tu hermana, por ejemplo. Entonces, eso nos permite, nos conocemos muy bien, sabemos cada una en qué es buena, en qué puede encargarse más, qué menos. Entonces, es como total confianza en la otra persona, en delegar el trabajo, en delegar la tarea y en esa confianza de decir, pues mira, esto me parece bien, esto lo cambiaría, esto de tal manera, esto de tal otra. Entonces, la verdad que nosotras, vamos, yo no cambiaría en no trabajar con mi hermana en la empresa, la verdad. Sí, además también trabajamos mucho con herramientas colaborativas porque al no estar juntos, o sea, al no trabajar en el mismo espacio a veces, pues nos permite poder compartir archivos, digamos que cada una se encarga de una cosa diferente y como decía Laura, esta confianza de poder delegar y saber que lo puede llevar ella sin que yo tenga que estar todo el rato encima. Y os ha pasado que os habéis en el trabajo. ¿Os sabéis qué? ¿Perdona? Saturado. Es en la cuarentena. Durante la cuarentena, claro, porque como yo aparte doy clases en una clínica de la universidad, como bien sabéis, claro, yo a lo mejor estaba desde las 8 hasta las 8 de la tarde fuera de casa, por tanto, a lo mejor no coincidía con ella hasta un día a la semana o por la noche, pero durante la cuarentena eran 24 horas. Entonces, yo tengo el recuerdo de que nos reuníamos demasiado y estábamos mucho tiempo debatiendo cosas de Nutralia y claro, al final dices, necesitas dedicar un día única y exclusivamente a hablarlo, porque todos los días hablar del tema al final te saturas y no sacas otro tema de conversación. Entonces, fue más durante la cuarentena. Contando qué profesionales de referencia, o sea, qué compañeros son referentes para vosotros para poder seguir formándose y aprender. Pues para nosotras cuando empezamos, nuestra referencia fue la empresa Alimenta, que está en Barcelona. Escasamente también ellos empezaron creo que en 2011, si no recuerdo mal. Entonces era nuestra referencia. Alimenta era nuestra referencia. Sí que es verdad que la empresa Nutritional Coaching también tiene una filosofía parecida a la nuestra en el sentido de parte de consulta, pero también dedican mucho a la formación. Y sí que es verdad que intentamos tener como referentes a aquellas personas que nos pueden ayudar a ofrecer mejores servicios y a tener mejores conocimientos. Sí. No tenemos así ningún compañero concreto porque como la mayoría también son de consulta, o la mayoría de los nutris también son de consulta, y nos intentamos diferenciar y destacar algo que no es consulta, ahora mismo no se nos viene a la cabeza ninguna persona de referencia para eso. Pero sí, quizás las que ha dicho Ana.
Muy bien, pues pasando ya a la segunda parte, vamos a hablar un poquito sobre el tema de emprender con más profundidad. Contanos un poquito, tampoco obviamente todo el proceso, pero los pasos que habría que dar, ¿no?, para emprender y crear tu propia empresa. ¿Qué es lo que más o menos habéis tenido que hacer vosotras? Y así, en forma resumida, que sabemos que va para largo. A ver, es un proceso muy bonito porque te hace crecer en muchos sentidos. Al final, si hablas con cualquier persona que ha emprendido, es un poco sacarse las castañas del fuego. Porque lo que nosotros nos dimos cuenta cuando emprendimos es que todos los cursos que hay sobre emprendimiento, ninguno está relacionado con la nutrición, todos en general. Entonces yo creo que una de las primeras cosas que tienes que tener en cuenta es quién eres, ¿vale? Esto es una de las cosas que se habla en el plan de negocio, es quién eres y a dónde quiero ir. Es decir, quiero ser una escuela, quiero ser una clínica, quiero ser un centro, quiero pasar consulta, me gustaría esto, saber un poquito qué es lo que quieres ser, en qué te gustaría convertirte y a partir de ahí empezar a definir a quién te quieres dirigir, quién es tu competencia, qué precios vas a poner. Algo que a veces se nos olvida un poco es lo que en el plan de negocio se llama el plan de producción y calidad, que cuando es un producto es todos esos pasos de la máquina desde que un producto empieza hasta que termina y se vende. En un servicio es qué tareas voy a hacer, quién se va a encargar, cuál va a ser mi horario, cómo voy a atender, quién va a llamar por teléfono, qué voy a hacer cada día. ¿Cómo tiempo voy a invertir en cada tarea? Claro, o sea, tener un poquito ese calendario. Y a partir de ahí, pues darlo a conocer en página web, redes sociales y empezar a echar mano de empezar a trabajar realmente. Y ahí es cuando realmente vas a ir aprendiendo todo el proceso de emprender. Si es pasar consulta, pues eso es más fácil, por así decirlo. Pero para nosotros el proceso de emprender ha tenido mucho que ver con ser comerciales. Sí. El empezar proyectos desde cero, ponerte en contacto con clientes desde cero, no sabes si te van a contestar, si no, incertidumbre. O sea, no tener miedo a que si tú tienes una idea, la puedas compartir con alguien que creas que le puede interesar, porque si lo has pensado es porque o bien hay una necesidad o estamos buscando una oportunidad. Entonces, como dice Laura, podría ser más fácil los pasos para la consulta y en cuanto a proyectos, es muy importante saber venderlo bien y cuidarlo. Es decir, hay muchas veces que merece más la pena cuidar al cliente que tenemos más que conseguir nuevos. Sí. Eso es una cosa que nos hemos dado cuenta. Y algo a tener en cuenta en el mundo del emprendimiento, en el proceso del emprendimiento, es que un día estás aquí, a los 5 minutos estás aquí y a los 5 minutos siguientes vuelves a estar aquí. Sí, la montaña rusa del emprendedor se llama. Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Es lo más difícil a lo que os habéis tenido que enfrentar desde que empezaste? Pues yo una de las cosas que más recalco en cuanto a dificultades es que la gente no llega a entender que se puede cambiar de hábitos o se puede cambiar de estilo de vida sin hacer dieta. Cada vez más la gente ya lo va interiorizando, pero es una de las mayores dificultades con las que me he encontrado, Sí. tanto en consulta como a nivel de hacer algún proyecto. Sí, la metodología un poco. Sí, la metodología. Y luego también las dificultades es el precio que le pongo a mi hora, contar si le pongo únicamente el tiempo que yo dedico para hacerlo o el tiempo en el que estoy investigando y buscando información para luego poder hacer esa ponencia y quedarnos un poco justas en el presupuesto. Sí, porque no sería la primera vez que nos hemos quedado justas o que no hemos llegado al presupuesto. Y otra de las dificultades y también un poco preocupaciones es no cubrir los gastos que tenemos como empresa. También tenemos que ver cada uno la inversión inicial que tiene, los gastos iniciales y luego los gastos mensuales, tanto fijos como variables. Por lo que si no tenemos en cuenta cuáles son nuestros gastos y llegamos a fin de mes y tenemos 1.000 de gastos y 200 de ingresos o 500, por ser un poco más realistas, eso complica más la situación. Sí. Claro, porque luego, aparte de una pregunta así un poquito más específica, si una persona, por ejemplo, quisiera crear su empresa de nutrición, por ejemplo, de hoy para mañana, el desembolso económico sería muy grande, más o menos aproximadamente, ¿sabéis decir de cuánto es para que la gente se pueda hacer una idea? Pues, a ver, depende porque si, por ejemplo, si nos centramos en consulta, no es lo mismo que tú colabores con alguien en el que únicamente tienes que llevar, aparte de toda tu energía y sabiduría, una bioimpedancia, en el caso de que no te lo puedan facilitar allí, y un ordenador en el caso de que también no te lo puedan facilitar allí.
antropometría, si es que se hace antropometría y poco más. No, bueno, obviamente darse de alta como autónomo, seguro de responsabilidad civil, es decir, colegiarse, esas cosas son como básicas, ¿vale? Para empezar consulta. Pero yo me refería más a nivel de tema de material de mobiliario. Pero insisto, seguro de responsabilidad civil, darse de alta como autónomo y estar colegiado y asesor. Pagar una cuota mínima mensual para empezar. Si luego ya queremos tener nuestra propia consulta, pues en función de si a lo mejor es un alquiler, habrá que pagar un alquiler todos los meses. Si a lo mejor voy a hacer obras, hay que pagar licencia de apertura, obras, revisión del arquitecto. A ver, si comparamos la figura del nutricionista con otras profesiones sanitarias, Es económica. es de las más económicas. Sí. Si me tengo que comparar con un podólogo o un odontólogo. Sí. Porque la maquinaria como tal no la necesitamos. Ahora, un mínimo que pueden ser, no sé, también depende de la inversión, porque si además quieres empezar con un logo y página web, tienes que pagar también al profesional. Mira, Laura y yo empezamos con 2.000 euros. Sí, creo que fue la primera inversión inicial. Fueron 2.000 euros. Sí. Ese fue el importe que empezamos. Y en ese sentido, si hay alguien que está pensando en emprender y nos escucha, ¿le recomendáis empezar con lo justo o ahorrar y luego ya empezar con su empresa a tope, bien montada y todo bien hecho? Yo es que siempre aconsejo a los recién salidos que se pongan, que si tienen la oportunidad, que empiecen por lo menos a romper mano con colaboraciones. Casi todos hemos empezado así. Colaboro en una clínica a ver qué tal me va y si veo que me gusta y me va bien, entonces me monto mi propia consulta. Pero cuando hablamos de consulta, no hace falta montarse un megacentro. A lo mejor es alquilar un despacho en algún centro de negocios o en algún sitio en el que haya muchos despachos. Y si es, por ejemplo, proyectos, talleres o menús, es que en tu propia casa lo puedes hacer. Lo único ahí es que tienes que tener en cuenta el cómo ponerte en contacto con los diferentes clientes. Pero si tienes una idea y demás, no hace falta tener un logo, una página web y tenerlo todo súper bien montado para empezar. Todos hemos empezado con algo pequeñito y a partir de ahí nos hemos ido haciendo más grandes realmente. De hecho, ponernos en contacto con el ayuntamiento de nuestro pueblo, nuestro colegio, todo para poder empezar a romper mano y a partir de ahí, conforme vas adquiriendo experiencia, vas creándote tu marca. Claro. Y que eso no es, o sea, eso no es estático, es cambiante. ¿Y en qué momento decidisteis dar el giro, ¿no?, hacia dedicaros también a la docencia, a la formación, incluso a crear vuestros propios cursos? ¿Y cómo fue todo ese proceso de empezar en el mundo de la formación? Pues a ver, realmente la formación, o sea, el dar clase nos gusta desde jovencitas, por eso también hicimos un poco el máster. No fue lo que pensamos el máster, pero bueno, también nos daba la oportunidad para luego dar docencia. Empezó un poco cuando tuvimos la oportunidad de ofrecer los cursos para la formación del profesorado, tanto aquí en la Comunidad Valenciana como en otras comunidades, y se incentivó más cuando la cuarentena, porque dadas un poco las circunstancias, tuvimos que prácticamente suspender la mayoría de las consultas. Aquellas que fueron online sí que las mantuvimos, pero el hecho de tener cursos online facilitó que pudiéramos fomentar más esa formación. Y un poco también las necesidades. Por ejemplo, el tema de emprendimiento fue necesidad. O sea, al final, cuando empiezas algo, en este caso formación, es, vale, ¿en qué creo que la gente tiene necesidad? Pues vimos que en su momento nosotras nos hubiera gustado tener un curso o una formación en la que me pudieran explicar todos los pasos. Bueno, pues vemos la necesidad de que hay un colectivo que son los dietistas, nutricionistas o TSD que no saben de la materia. Pues entonces vemos una necesidad y la intentamos cubrir. Lo mismo con muchas más cosas que no hemos buscado, sino que te buscan. Un cole que te dice de hacer una charla, una empresa que te dice de hacer una charla. Entonces, claro, ya se van sumando muchas necesidades y a partir de ahí creas un servicio realmente. Entonces, yo te diría que en el tema de emprendimiento sí que fue una necesidad que detectamos y el resto ha sido un poco, pues, gente que nos ha ido viniendo y a partir de ahí, pues, que hemos ido creando esa necesidad y esos servicios. Bueno, sabemos que ahora mismo estáis centradas en la docencia, impartís cursos a docentes, empresas. Contadnos un poco, para que la gente lo sepa, qué se puede encontrar en vuestro curso de emprendimiento. Vale. A ver, nuestro curso de emprendimiento, bueno, hace una semana que lo hemos relanzado y lo hemos actualizado.
porque bueno, al final pues eso, la primera edición creo que fue en el 2019 y 1 año y medio, 2 años después pues hemos aprendido más y queríamos actualizar más. Entonces es como, por el propio nombre se indica, Emprende Nutrición paso a paso. Es que cada uno de los módulos te enseñamos uno de los apartados que tienes que tener en cuenta en el emprendimiento. Pues vas a aprender a cómo hacer un plan de negocios, todo lo que hay que tener en cuenta en ese plan de negocios. Ana cuenta todo lo que hay que tener en cuenta en las obligaciones contables, facturación, IVA, impuestos, presupuestos. Todas las obligaciones fiscales y legales, ¿vale? Todos esos papeleos que nadie nos cuenta que tenemos que hacer. Todo el tema de qué material, documentación, recursos necesitamos como nutricionistas, no solo que pasan consultas, sino que tienen una empresa. Sí, de hecho, en varios de los módulos, como dice Laura, no solo nos centramos en consulta, sino en empresa. Sí. De hecho, hay uno de los módulos que es gestión de la consulta y empresa de nutrición, y son como 2 módulos en uno, en el que explicamos cómo emprender o cómo llevar a cabo un gabinete utilizando la metodología de la educación alimentaria, pero luego también cómo gestionar una empresa, las áreas que tiene que tener, las aplicaciones, los recursos, todo eso lo tenemos que tener en cuenta, cómo plantearse objetivos. Y luego también hay 2 módulos, bueno, 3 módulos más. Uno es de proyectos y programas de educación alimentaria, que es cómo poner en marcha un proyecto desde cero o si se ponen en contacto con nosotros. Otro que vimos muy importante que imparten Eva y Sergio de Proyecto Púrpura, antiguo web de Nutris, es sobre marketing y comunicación. Y luego un 8º que es un poco, lo llamamos mentorización, ¿vale? Bueno, pues como un acompañamiento. Sí, de cada uno de los módulos pues es una mentoría personalizada. Entonces, bueno, pues esos son un poquito todos los módulos de los que trata el curso para ir resolviendo todas las dudas que hemos visto que los Nutris pues han tenido en todo este tiempo. Bueno, es que es un curso bastante completo, entonces cualquier nutricionista que quiera aprender va a encontrar la solución a todas las preguntas. Así lo vemos, para nosotras es estupendo el curso. Sí, pero más que nada porque no obligamos a que tengas que comprarlo todo, sino que en función de tus necesidades estamos viendo que, por ejemplo, los que ya tienen más experiencia, los dietistas o técnicos que tienen ya más experiencia, pues a lo mejor están más enfocados en el módulo de proyectos y comunicación, pero los recién egresados les interesa más el plan de negocios, la contabilidad y la fiscalidad, para que sepan pues, qué papeles tienen que tener en cuenta y cómo hacer una factura. Porque cuando salimos de la carrera en economía y gestión no nos enseñan qué aspectos, o sea, qué puntos concretos tiene que tener una factura, ni lo que se lleva, nada. No se daba antes y a día de hoy, bueno, hace unos años, cuando lo cursamos nosotros, no se daba tampoco. No. Entonces, nada, todo el mundo que haga vuestro curso, que van a aprender mucho. Bueno, luego también sabemos que estáis en colegios, ¿no? Adaptando menús escolares. ¿Y cómo fue ese proceso de empezar en los colegios a hacer ese trabajo? Y también cómo es el proceso de adaptarlo y qué limitaciones tenéis a la hora de hacerlos. Pues mirad, es muy curioso con el servicio de restauración colectiva porque, bueno, nosotros empezamos con consulta, de consulta fue consulta y formación y de repente cuando ahora en 2021 tiras para atrás y te das cuenta y respondes a la pregunta que nos estás haciendo de cómo empieza todo, y es que todos los clientes con los que hemos trabajado de restauración colectiva nos han llegado. Todos. O sea, con ninguno nos hemos tenido que poner en contacto nosotras. También porque habitualmente lo que es el ámbito de la restauración colectiva, quizás pensamos más nutricionistas que está como más copado por las empresas de restauración. Sí, y es el dietista el que tiene que estar trabajando dentro. Sí. Pero ya cada vez hay más colegios o centros, o incluso pisos tutelados, que quieren el servicio del dietista porque no quieren contar con una empresa de restauración colectiva. Claro. Porque tienen su cocina in situ y quieren tener al dietista en su equipo. Entonces, en ese sentido, cuando empezamos, pues íbamos muy perdidas. Porque, claro, la primera vez que se ponen en contacto con nosotras en la carrera no habíamos aprendido a hacer un menú escolar. Nos habían enseñado la guía de comedores escolares, pero la del 2008 en su momento, pero no poco más. Entonces, claro, pues los primeros clientes no tuvimos muy buena experiencia con uno de ellos. Entonces, a partir de ahí ya son varios los clientes que estamos teniendo. Entonces, tenemos un protocolo muy establecido a la hora de trabajar. De hecho, lo elaboró Laura. Un protocolo que a mí me sirve para poder hacer el presupuesto, porque al final cada uno quiere una cosa.
Y claro, una vez haces el protocolo, haces el presupuesto y al final ya lo aceptan, después vamos a trabajar. Entonces, dificultades con las que nos hemos encontrado, pues que no conocen el trabajo del dietista nutricionista, no saben hasta qué punto podemos participar y nos podemos involucrar. Luego también no estamos acostumbrados los nutricionistas a trabajar con cocineros y no conocemos muchas veces lo que hace cocina y tenemos que conocernos realmente. Que el colegio quiera o no llevar un menú saludable, porque a veces priman, y esto pasa en algunos coles, que priman en que el niño no se desapunte del comedor a que haya una alimentación saludable. No obstante, en los coles en los que estamos trabajando nosotras y en los centros están muy predispuestos a cambiar. También es verdad que si el equipo directivo está concienciado, es mucho más fácil. O sea, aunque suene un poco así directo, si el equipo directivo y el cocinero los tienes de tu parte, lo tienes ganado. Así, tal cual. Entonces eso gana bastante. Sí. Y también es verdad que creo que una de las dificultades con las que nos hemos encontrado es que hay que pensar que, o sea, hay diferentes colegios y cada uno pide una cosa diferente, pero como no saben el trabajo que hay detrás, cuando luego se les presenta el presupuesto, consideran que es muy caro. Entonces, todo lo que lleva de reunirse, revisar etiquetados, pasar todo a un programa para poder hacer las fichas técnicas, elaborar los menús, valorar los menús, el feedback que ellos te dan, el tiempo que inviertes, es un tiempo que ellos no piensan que se tenga que dedicar tanto. Pues esto es elaborar menús y ya está, no es elaborar menús y ya está, requiere de mucho trabajo detrás. Sí, al final es que uno de los mayores hándicaps de un servicio del nutricionista es poner precio. Son las dudas de casi siempre todos los nutricionistas. Sí. Porque no es fácil poner el precio a un servicio. Y porque nos infravaloramos. Sí. Y bueno, cuando os habéis topado, aunque algunos colegios sí que sean proactivos y respondan bien, cuando os habéis topado con alguno que no quiere hacer cambios, ¿cómo lo trabajáis? ¿Es más radical? ¿Esto se hace así o cómo? Pues en uno no pusimos el logo. Sí. De hecho, Laura es quien se encarga de elaborarlos, yo me encargo de valorarlos y de hacer las fichas técnicas, de ella que nos deleguemos un poco las tareas. Pero en ese colegio, como no ponían de su parte, hicimos cambios, los que ellos un poco nos imponían, porque seguían habiendo todavía carnes rojas, procesadas, rebozados, y no pusimos nuestro logo, ni nuestro nombre, ni nada, no queríamos ponerlo, que es algo obligado, pero no lo quisimos poner. No. Y otras dificultades, pues, no sé. Es que con estos últimos... No, con estos últimos bien. A ver, la cuestión de los menús es que los cambios tienen que ser progresivos. Es decir, lo que no podemos, por ejemplo, con el que estamos hay infantil por una parte y primaria y bachillerato por otra. Pues los de infantil está más costando que haya verdura. Pues de no haber nada hay un poco y el año que viene pues pondremos un poco más. Para que los cambios sean progresivos y al final es un consenso. Yo con una de las cocineras de uno de los coles es cada mes que le envío el menú es como, bueno, a ver, este mes, ¿qué es lo que me propone? Entonces es una para ti, una para mí. De, vale, aquí quieres poner albóndigas, vale, pues aquí hay que poner pescado. Vale, aquí quieres poner esto, vale, pues aquí hay que poner esto otro. Y luego el concepto que ella tiene de que las albóndigas, la hamburguesa y el jamón york es que es pollo ya, pero es que es carne procesada. Entonces es llegar a un consenso, llegar a un pacto. Es un tira y afloja. Para que ella esté contenta y yo también esté contenta. Porque, claro, tienes que hacer bien tu trabajo. Porque luego viene inspección, ¿eh? E inspección les dice que tienen que cambiarlo. Realmente. Oye, entonces ese proceso en el que, desde que os contratan, por así decirlo, hasta que termináis el contrato, ¿es realmente largo? O sea, ¿el trabajo que hacéis es de años o es más a lo mejor un par de meses para que tengan ellos una variedad de menús? No, depende de proyectos. En la restauración colectiva es un año. Bueno, sí, es un año. O sea, empezamos en septiembre, octubre, aunque ahora, por ejemplo, nos están llegando 3 o 4 propuestas de presupuestos para empezar ahora para tenerlo todo para septiembre, por ejemplo, que sería lo ideal. O sea, en el momento en el que te envían de quiero colaborar contigo, quiero que me mandes presupuesto, hasta que te lo aceptan, suele ser a lo mejor como 2 o 3 meses, pero luego trabajas con ellos todo el año. Claro. Y la idea es al año siguiente mantenerlo. Quiero decir, son los mismos menús, pero los adaptas al calendario. Claro, no pueden utilizar los menús del año pasado. Entonces, sí que es un servicio que es continuo, todos los años. En el caso de los menús, sí que es verdad que hay otros que son acciones puntuales de te hago este curso y ya está, o te hago esta charla y ya está. Lo que tenemos que intentar y en lo que trabajamos nosotras es que sea repetitivo, es como se llama, es que sea... Recurrente. Sí, un servicio recurrente, que todos los años se repita.
porque así te aseguras a que todos los años vas a tener ese ingreso, que es el hándicap que muchas veces tiene el emprendedor, que lo haces una vez, ganas, por ejemplo, 5.000 euros y ya está. Pues ostras, pues ojalá esos 5.000 euros fueran todos los años, por ejemplo. Entonces depende del servicio. También es verdad que, un poco por lo que decía Alex, sí que con respecto, por ejemplo, a la formación del profesorado, hay que tener en cuenta que eso sí que a lo mejor puede durar años hasta que te lo aprueban. Bueno, que decía un poco de cuando empieza y cuando finalmente se lleva a cabo. Porque si yo me pongo en contacto con los centros de formación en julio, pero realmente ellos hacen por curso escolar, me dicen, no, ahora ya tenemos un curso escolar que viene cerrado, llámame en abril del año que viene. Con lo cual, yo lo empecé en julio, pero me tengo que retomar en abril. Y proyectos a lo mejor que tú los empezaste a pensar de hace 2 años y pueden durar años o meses, depende de cada uno y del seguimiento que les hagas. Sí. Esto no sirve de yo le envío y a ver, no, es de, oye, mira, ¿lo has recibido? Ah, no, pues la semana que viene, vale, pues la semana que viene te vuelvo a llamar. A la semana siguiente, mira, es que quería saber si le habéis echado un vistazo. Mira, si nos hemos reunido el equipo, pero es que hasta dentro de 2 semanas, no te preocupes, en 2 semanas te vuelvo a llamar. Y es así, la dinámica es así. Tenemos que cuidar al cliente mucho. Sí. Bueno, aparte de educar, o sea, de trabajar con niños, también hacéis educación alimentaria pues, a otros profesionales, pues a los profesores, a empresas, a docentes. ¿Qué es lo que más os gusta de trabajar con este sector y lo que menos? Pues en el caso de los profesores es que tengan las herramientas y los conocimientos válidos y actualizados para poder transmitirlos a los alumnos. Porque como nos es difícil y ahora en época de coronavirus mucho más poder acceder a los coles, pues que los profes estén contentos de, mira, es que me habéis enseñado nuevas cosas, es que esto no lo conocía y se lo puedo transmitir a mis alumnos o incluso para mi vida personal, para mí es lo más satisfactorio. Sí. Y lo que menos, y es muy curioso, Sí. y es que no se leen los apuntes. La poca paciencia que tienen. La poca paciencia que tienen, y hablamos de profesores, Sí. y que las actividades las hacen muy arreu. O sea, las actividades que les proponemos en los cursos son voluntarias y es una manera de afianzar los conocimientos. Entonces, hay muchas veces que hay profesores que no responden bien cuando tienen la respuesta en los apuntes, y esto nos pasa cuando hacen la clasificación de nutrientes o de alimentos, o cosas que tienen que hacer, que es como, ostras, para hacerme esta actividad no me la hagas. Entonces, claro, yo reflexiono y digo, ¿qué les están exigiendo a sus alumnos? Si la actividad que ellos están haciendo no la están haciendo bien, ¿qué le estás exigiendo tú al niño? Es lo único que no sé, a mí me preocupa. Sí, o me entristece de decir, jolín, sé que te ha gustado el curso, pero es que la actividad que me estás haciendo es que es una patata. O sea, la respuesta la tienes en los apuntes. Fue una publicación que hace poco que cuando explicamos los nutrientes a los profesores, porque como son de diferentes ámbitos, desde imagen personal hasta un maestro de infantil, pues algunos no tienen buenos conocimientos de los nutrientes. Y pongo mediante fotos qué alimentos son ricos en carbohidratos, proteínas y grasas. Y curiosamente, sin estar la foto, me ponía que los frutos secos y las semillas eran ricas en carbohidratos, que el aceite de oliva tenía proteínas y que era otra cosa. Y no sé si las verduras son ricas en proteínas vegetales. Efectivamente. Eso es muy habitual. Entonces, claro, dices, pero si es que están los apuntes, no hay ninguna foto que en las proteínas aparezcan verduras. Estarán las legumbres, están los frutos secos, pero no las verduras. Hay veces que en casa del Sí. Sí. Y luego con los niños, la verdad que son muy inocentes, no... sí que es verdad que uno de los hándicaps es que a veces que no escuchan y por mucho que les repitas las cosas, pues que no le llegan a interiorizar, pero lo que más nos gusta es lo que se divierten con la actividad. Sí, que venga pues eso, alguien de fuera a explicarles cosas nuevas. Y conforme son más mayores, porque a nosotros nos gusta trabajar cuarto, quinto, sexto, algo de la ESO, pues que te cuentan ya cosas, Sí. que... Pues en mi casa hacen, pues Sí. hoy he hecho... Que se involucran más, y como hemos sido monitoras, pues es un poco volver a la época de campamento, Sí. de alguna manera. Bueno, yo eso lo viví con vosotras en un taller de educación alimentaria y es cierto que es muy enriquecedor, pues ya no es la receta que aprendan, sino pues mientras estás haciendo la receta te cuentan cosas o esto va que sabe o esto no sé qué y es toda la información que le aportas aparte y luego el ver que van con el platito a sus padres, mira lo que he cocinado. Eso, Sí.
Bueno, luego también sabemos que estáis dentro del proyecto de Hermanandos, ¿no? Que para quien no lo conozca, pues es un proyecto del cual pues, gente ya profesional de la nutrición acoge a estudiantes de último año para pues, ayudarles y apoyarles un poquito en el tema de empezar el mundo profesional. Contándonos un poquito de dónde nace esta idea y cómo de útil lo veis para el estudiante. Bueno, pues a ver, aquí tengo que nombrar a Luis Cabañas, a Luca, de Cómo, Cuando, Cómo, porque realmente la idea es suya. Esto empezó en un evento que hicieron en la Universidad de Valencia y bueno, me acuerdo perfectamente que se hicieron unos grupos y en mi grupo estaba Luis Cabañas, un nutri que se llama Salvador Ferrando y yo. Y luego había nutris en otros grupos. Entonces vimos los miedos, las incertidumbres, las inseguridades de todos los que acabamos la carrera. Entonces, como yo en aquel momento formaba parte del Codinucova, del Colegio de Nutricionistas, estaba en la junta, pues entonces Luis propuso hacer un proyecto en el que profesionales que llevaran mínimo 2 años trabajando, pues guiaran o ayudaran a los estudiantes. Entonces, bueno, repasando un poco para hablar sobre el tema, esto empezó en el 2017 y bueno, fue un proyecto piloto en aquel momento. Hubieron varios nutris, pues estaba Paula Crespo, estaba Melissa de NutriKids, estaba Chelo Tarrasó, Violeta, Luis, Laura, yo, mi hermana, Roland, en fin, éramos muchos. Y bueno, fue un proyecto piloto y a partir de ahí, pues este año hemos hecho 5 años, en el 2021. Y de los 3 últimos años se ha unido también Adinu Alicante, porque al principio solamente era Adinu Valencia. Desde entonces, los que llevamos los 5 años son Ana, Violeta, Luis y yo. Somos los hermanos mayores que estamos desde el principio. Y el resto, pues bueno, por diferentes circunstancias se han añadido unos, se han ido otros. Pero la verdad es que es muy gratificante ver que por lo menos yo me lo encuentro con los alumnos en las prácticas, que no están solos, que vean que los que estamos trabajando hemos pasado por lo mismo que han pasado ellos, hemos pasado por las mismas, pues por lo mismo, o sea, incertidumbres, inseguridades, no saber, cuéntame, es por lo menos tener un referente al que preguntar. Entonces, bueno, a mí desde que dejé la universidad en el 2011, estoy con Adinu más que cuando estudiaba, muchísimo más, o sea, dejé la universidad y creo que me conozco todas las juntas directivas de Adinu y he estado mucho más involucrada y no os creáis que algún año he dicho, este año de Proyecto Hermanandos, pero es que cuando me pongo en contacto con Luis es como, no puedo dejarlo. Es como el único vínculo que a día de hoy, la verdad, tengo con Adinu y con el colegio, realmente, porque lo sacamos nosotros. Ahora lo llevo yo más que él, pero bueno, pues esperemos que dure muchos años, realmente. Pues sí. Y que se suben más adinos Sí, de claro. otras partes de España. Ya, lo que pasa es que depende de los coles. Ya lo sé. Entonces, ¿qué limitación encontráis al proyecto? O quizás, no sé si había alguna limitación antes o ahora pues con el tema de COVID está cambiando algo. ¿Qué percepción tenéis? con Hermanandos, Yo sí que lo estoy notando. sí. Yo sí que estoy notando que al final, no solo por parte de la dietista nutricionista, sino también por parte de los alumnos, pero sí que quizás pues el contacto no es el mismo. También es el que uno quiera, pero noto que el contacto no es el mismo. Sí, al no tener las quedadas presenciales, bueno, pues se hacen videollamadas, pero no, a ver, esto también es una impresión que yo tengo conforme pasan los años. Yo empecé a dar prácticas en la universidad en el 2014 y la motivación y la predisposición y la motivación ha bajado mucho. Sí, va por años. No, pero aún así ha bajado mucho conforme han pasado los años y no hay, no sé, no hay tanta involucración o tanta predisposición a ser el primero que proponga o el primero que haga. Es como que esperarse a que el hermano mayor proponga y también hay que proponer el hermano pequeño. Pero bueno, yo entiendo que también va por no sé, por formas de ser. Por formas de ser y por el curso que ha tocado ese año de los alumnos, depende. Y luego con respecto a otras comunidades, también un poco por lo que escucho es eso, la relación que pueda tener el colegio con el Adinu correspondiente. Claro. También yo lo que creo es que, era mi percepción cuando era estudiante, que en el congreso como que la motivación se va trabajando y cuando hacíamos jornadas de formación, el ver no sé, que venía un ponente, pues un compañero nutricionista que era referente y saber que te podía tocar de hermano mayor, claro. Eso también despertaba la ilusión de los estudiantes para decir, bueno, voy a presentarme.
quizás ahora, como no hay formaciones presenciales, Ya, puede ser. no se empapen de este espíritu de, no sé, compañerismo y todo esto. Hombre, el congreso de Adinu, por lo menos hasta que fue la cuarentena, creo que las que éramos un poco fijas en los últimos años eran mi hermana, Sandra, yo, Chave y alguna compañera más. Es decir, aun siendo profesional, aunque siendo personas nutricionistas que ya estábamos ejerciendo, o sea, es como que no faltábamos nuestra cita todos los años. Y es un poco lo que dices, al ser 2-3 días en los que estás ahí con todos los compañeros, facilita también que los estudiantes te puedan conocer mejor y a lo mejor se quiten ese miedo. Y luego también el tema de la motivación, por ejemplo, dentro de Adinu yo también lo notaba en el sentido de que, a pesar de que Adinu cada año tenía más socios y había más gente dentro de la asociación, la cantidad de gente que realmente tenía ganas de trabajar y moverse iba en picado para abajo. Entonces, sí que se nota en general, que la gente ya al final, pues a la universidad iba un poquito como tengo que sacarme la carrera y ya está, ya tengo mis problemas fuera, ¿no? Y le cuesta un poquito tomar esa iniciativa que decíais. Sí. Y bueno, pues por otro lado, Nutralia ya tiene un montón de años, 13 si no me equivoco. No, 8. ¿Cómo? Que tenemos 8 años, no 13. Estamos en el 2013 y ahora tuviéramos 13. Llevará 13 años. Algún día. Y nada, desde el principio, bueno, habéis pasado por muchas cosas. ¿Qué es lo mejor y lo peor que destacáis desde vuestros inicios? Pues mira, ahora mismo lo primero que me viene a la cabeza de lo mejor, al final, son los reconocimientos. Los reconocimientos que te hacen por tu trabajo y sobre todo por ser dietistas nutricionistas, porque al final cuando nos hemos presentado algún premio o alguna convocatoria, es como, bueno, nos lo van a dar. ¿Cómo se lo van a dar a un dietista nutricionista? Nunca piensas que a un profesional sanitario se lo vayan a dar porque hay otras profesiones como que más tecnológicas o de I+D+I, startups, sí, que tengan como más mérito. Y cuando te has presentado un premio y encima lo ganas y eres además dietista nutricionista, es como, oye, pues primero que te conocen y otra es, pues tampoco lo estás haciendo tan mal, ¿sabes? Entonces, para mí una de las cosas más bonitas ha sido eso, el que te reconozcan y además como dietista nutricionista, realmente. No sé, para ti algo... Sí, también. Y luego también al final seguir aprendiendo, que te das cuenta que conforme pasan los años vas aprendiendo más y tienes claro a lo que te quieres dedicar, porque empezamos, como decía Laura, con un tipo de modelo de negocio y ahora tenemos uno completamente diferente, el cual estamos muy contentas a donde hemos llegado para poder afianzarnos. Y quizás lo que menos, la incertidumbre. Sí. Es el mayor hándicap, uno de los mayores hándicaps cuando emprendes es la incertidumbre de no saber si llegas, si no llegas, si te lo aprueban, si no te lo aprueban, si les gusta, si no les gusta, si es caro, si no es caro, si lo has hecho bien, si lo has hecho mal. Es eso, diría yo, esa incertidumbre. Sí, yo también. No dirías diaria, pero igual sí semanal o mensual cuando es el para ti piensa, que digo yo muchas veces, ¿sabes? Sí que es verdad que en ocasiones puntuales nos hemos encontrado con que hemos estado como... Porque habitualmente cuando emprendemos es como que estás, o parece que estás 24/7 con tu empresa. Pero la verdad yo creo que tenemos esa capacidad, insisto, en temas puntuales, de desconectar, de que si es en plan en agosto, desconectamos el Gmail y no estamos para nadie. Y si es algo urgente, si realmente es urgente, me llamarás por teléfono y si no, ya te contestaré. Pero sí que cuando algo nos ha preocupado, hemos estado casi en plan por la noche y cuando nos levantábamos pensando en ello, con el objetivo último de deshacernos de ello. Habrán sido como 3 o 4 ocasiones, pero por el resto sí que intentamos pues no llevarnos ni los problemas a casa e intentar un poco desconectar. ¿Y dónde veis Nutralia dentro de unos años? ¿Hacia dónde creéis que va a ir evolucionando? Pues yo creo que nos vamos a mantener en este modelo de negocio, dando mucho hincapié a todo el tema de formación online, proyectos y restauración colectiva. Y a mí me gustaría ser único referente en emprendimiento, así lo voy a decir, único y máximo referente en emprendimiento para dietistas nutricionistas y en todo lo que es el desarrollo de proyectos desde cero. Creo que, bueno, pues también una lo tiene que decir y a veces hemos hablado mi hermana y yo que no nos decimos las cosas bonitas y las cosas buenas que hacemos, parece que no las celebramos como toca. Y hemos empezado muchos proyectos desde cero sin tener ni idea, hemos tenido que redactar muchas cosas desde cero y me gustaría ser referente para otras personas en eso, en ayúdame a poner en marcha un proyecto desde cero, ayúdame a saber
como sin, por ejemplo, quiero ponerme en contacto con el ayuntamiento de Mislata y no lo he hecho nunca, y que al final ese proyecto salga adelante. ¿Sabes? Como desde la nada me pongo en contacto con una persona y surge algo. Es ser referente para otras personas en eso principalmente, diría yo. Y luego también en cuanto a formación online, que, bueno, pues principalmente tanto para dietistas en emprendimiento, pero también para formación del profesorado. Eso es también uno de nuestros objetivos y donde nos vemos en un futuro. Sí. No solo en la Comunidad Valenciana, sino también en otras comunidades autónomas. Bueno, de momento yo creo que ya lo estáis cumpliendo. En emprendimiento me consta que la gente, el resto de Nutris conozco también. Espero que Nutralia siga así, que no perdáis pues esto, la ilusión y la pasión por vuestro trabajo y bueno, veremos en un futuro hacia dónde llegáis. Así que nada, hasta aquí la segunda parte del podcast. Muchas gracias, chicas, por haber aceptado estar con nosotros y por haber tenido esta conversación, que creo que ha sido súper entretenida porque han salido muchos temas. Así que nada, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. A vosotros. Ahora vamos a hacer una pausa y enseguida estamos con vosotros para la sección de noticias. Vale, pues nada, ya estamos por aquí para hacer la sección de noticias. Y bueno, os traemos hoy una noticia muy llamativa. Escrita en el post en el blog de Los que Consumer por Miguel Ángel Urueña, en la que, bueno, ya hablamos la semana pasada de la bolsa de patatas en la que aparecieron unas gafas y hoy nos cuenta Miguel Ángel si encuentra sujetos extraños en un alimento, qué es lo que ha fallado, ¿no? Que es todo el sistema de APPCCs, de la maquinaria que tiene que haber para producir alimentos y todos los requisitos necesarios. Y si, bueno, os interesa todo este tema de seguridad alimentaria y queréis saber por qué, si encuentro un objeto extraño en mis patatas, qué es lo que ha fallado, pues aquí tenéis el enlace. La siguiente noticia es esta, y es que en Sudáfrica han creado un aguacate gigante que pesa en torno a más de 1 kilo y cuesta 14 euros en la unidad. Lo han titulado de manera cómica a Godzilla, una mezcla de el aguacate y Godzilla. Como curiosidad, bueno, se ha creado en Sudáfrica, pero ya se está produciendo y comercializando en gran escala en Australia. No se trata de un aguacate transgénico, sino ha sido un cruce de manera natural de 2 variables distintas de aguacate. Y también como curiosidad, el récord Guinness de este mega aguacate no lo tiene de 1 kilo, sino está en 2,5 kilos. Por otro lado, F Salud nos ha escrito un post muy interesante sobre esofagitis eosinofílica, una enfermedad que cada vez está apareciendo más relacionada con el esófago y que es una especie de alergia. Y nada, como hay tanta falta de conocimiento sobre esta enfermedad, la salud pública sobre todo cuesta muchísimo diagnosticarla. Y bueno, la verdad que para todo el mundo que trabaje con problemas digestivos y que quiera saber sobre esofagitis eosinofílica, pues en este post pues tenéis un montón de información. La siguiente noticia es un artículo científico que podéis encontrar en PubMed. Es bastante reciente, el 22 de abril de 2021, que es, bueno, han estudiado la asociación de las puntuaciones del equilibrio oxidativo de la dieta y el estilo de vida relacionado con el riesgo de mortalidad entre mujeres mayores. Los hallazgos han mostrado que hay mayor exposición a alimentos antioxidantes frente pues, a los alimentos prooxidantes, ha demostrado una mayor reducción en la mortalidad por todas las causas, también por enfermedad cardiovascular y por todos tipos de cánceres. Son unos resultados bastante esperanzadores, así que nada, en PubMed el artículo completo. Y por último, este último artículo científico que os hemos traído, en el que se llama Implicaciones nutricionales del baby led weaning y las bolsas de comida para bebés como métodos novedosos de alimentación infantil. Básicamente es un estudio a gran escala que va a proporcionar un montón de datos necesarios sobre todas las implicaciones para la ingesta nutricional y la salud con el uso de bolsas de comida para bebés, que son los típicos preparados ya de alimento triturado para bebés, y el baby led weaning durante la infancia. Así que nada, hasta aquí la sección de noticias. Esperamos que os haya gustado este podcast. Como siempre, si tenéis alguna noticia, algún tema de actualidad, impartís o sabéis algún curso de formación que pueda interesar al resto, hacérnoslo llegar a través de nuestro Instagram, podcast Charlas Nutritivas, y bueno, compartiremos esa información aquí. También acordaos de seguiros en todas nuestras redes y compartir todo, que es completamente gratuito y nos ayuda un montón a seguir creciendo y a llegar a más gente. Exacto.
y nos vemos la semana que viene en otro podcast de Charlas Nutritivas. Chao. Hasta luego.